¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amigo de la infancia se convirtió en tu peor enemigo? Eso fue exactamente lo que le pasó a Nayib Bukele una noche que cambiaría para siempre su forma de ver la confianza y la traición. Dos niños crecieron juntos en el mismo barrio de San Salvador. Uno se convirtió en presidente, el otro en el líder de la pandilla más peligrosa del país. Cuando sus caminos se cruzaron de nuevo, lo que pasó nadie lo vio venir. Una historia de amistad, traición y las decisiones que marcan nuestro destino para siempre. El barrio de Soyapango en los años 90 era un lugar donde los sueños y las pesadillas convivían en las mismas calles polvorientas. Entre las casas de lámina y los patios de tierra, dos niños de 8 años corrían persiguiendo una pelota de fútbol desgastada que había visto mejores días. Nayib Bukele y Miguel Contreras eran inseparables. Nayib, el hijo del empresario textil, y Miguel, el niño cuyos padres trabajaban doble turno para poder pagar el alquiler de una casa de 2 cuartos. A pesar de las diferencias económicas, habían forjado una amistad que parecía inquebrantable. «Nayib, pásala», gritaba Miguel mientras corría por el improvisado campo de fútbol que habían marcado con piedras y latas vacías. Sus zapatos tenían agujeros, pero su sonrisa era la más brillante del barrio. Nayib pasaba el balón sin dudar. Para él, Miguel no era el niño pobre del vecindario, era su hermano, su cómplice, su mejor amigo. Juntos habían explorado cada rincón de Soyapango, habían compartido secretos que solo ellos conocían, habían hecho promesas que creían eternas. «Cuando seamos grandes», le había dicho Miguel una tarde mientras compartían una Coca-Cola que Nayib había comprado con su mesada, «vamos a cambiar este lugar. Tú y yo, hermano. Nadie más va a sufrir como sufre mi jefa trabajando tanto». Nayib había asentido con la convicción de un niño que aún creía que el mundo se podía cambiar con buenas intenciones. «Sí, Miguel, cuando seamos grandes todo va a ser diferente». Esas tardes de fútbol y sueños compartidos se extendieron por 3 años. Nayib y Miguel fueron juntos a la escuela primaria del barrio, se ayudaban con las tareas, se defendían mutuamente cuando los niños mayores intentaban molestarlos. Eran una sociedad inquebrantable de dos, pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Cuando Nayib cumplió 11 años, su padre tomó una decisión que cambiaría todo. La familia se mudaría a una zona más exclusiva de San Salvador. Los negocios textiles habían prosperado y era hora de que su hijo recibiera una educación apropiada para su futuro. La noticia cayó como un rayo en una tarde soleada. «¿Te vas a ir?», preguntó Miguel, incrédulo mientras pateaban distraídamente piedras en el patio de la escuela. «No quiero irme», respondió Nayib, y era verdad. «Pero mi papá dice que es por mi bien, que voy a tener mejores oportunidades». Miguel asintió, pero algo cambió en sus ojos. Una tristeza que Nayib no supo interpretar en ese momento, pero que años después entendería como el inicio de un resentimiento que crecería silenciosamente. «Prometemos que vamos a seguir siendo amigos», insistió Nayib. «Voy a venir los fines de semana. Nada va a cambiar entre nosotros». «Nada va a cambiar», repitió Miguel, pero su voz sonaba vacía. Se despidieron con un abrazo que duró más de lo normal, como si ambos presintieran que era más que una despedida temporal. Los primeros meses, Nayib cumplió su promesa. Cada sábado regresaba a Soyapango en el autobús, buscaba a Miguel, y jugaban como antes. Pero gradualmente las visitas se espaciaron. El nuevo colegio privado tenía actividades los sábados, luego llegaron los entrenamientos de fútbol en un club exclusivo, después las fiestas de cumpleaños de sus nuevos compañeros de clase. Miguel lo esperaba los primeros sábados, sentado en el mismo lugar donde siempre se encontraban. Después, dejó de esperarlo. Mientras Nayib se adaptaba a su nueva vida de uniformes caros y salones con aire acondicionado, Miguel enfrentaba una realidad que se volvía más dura cada día. Su padre había perdido el trabajo en la construcción después de un accidente, y su madre trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la noche limpiando casas en colonias residenciales. A los 13 años, Miguel dejó la escuela para trabajar como ayudante en un taller mecánico. Era inteligente, había heredado esa rapidez mental que Nayib recordaba de sus tardes resolviendo problemas de matemáticas juntos, pero ahora esa inteligencia encontraba otros caminos. El barrio también estaba cambiando. Las pandillas, que antes eran grupos de jóvenes que solo se juntaban en las esquinas, comenzaron a organizarse con una estructura más compleja. Ofrecían lo que el Estado no daba: protección, pertenencia y sobre todo dinero. Miguel resistió al principio. Recordaba las conversaciones con Nayib sobre cambiar el mundo, sobre hacer el bien. Pero cuando su madre enfermó y los gastos médicos superaron cualquier ingreso familiar posible,
las ofertas de dinero fácil comenzaron a sonar diferentes. Su primera vez fue solo un favor, llevar un paquete de un lugar a otro. No preguntar qué contenía, no abrirlo, solo transportarlo. El pago de esa única entrega era más de lo que ganaba en un mes en el taller. Mientras tanto, en su nueva escuela, Nayib desarrollaba otras habilidades. Había descubierto que tenía facilidad para hablar en público, para convencer a otros, para liderar. En los debates estudiantiles, sus compañeros lo respetaban por su capacidad de argumentar y por su carisma natural. Pero en las noches silenciosas de su nueva habitación en una casa con jardín y piscina, Nayib a veces pensaba en Miguel. Se preguntaba qué estaría haciendo, si seguiría jugando fútbol en esas calles polvorientas, si recordaría las promesas que se habían hecho. Los años pasaron como páginas que se voltean sin darse cuenta. Nayib terminó el bachillerato con honores, estudió administración de empresas, luego se involucró en política. Su carisma y su capacidad para conectar con la gente lo llevaron rápidamente por una carrera ascendente que pocos habían previsto. Miguel, por su parte, había escalado en una jerarquía diferente. Su inteligencia y su capacidad de liderazgo no habían pasado desapercibidas en el mundo criminal. A los 20 años ya coordinaba operaciones importantes. A los 25 era uno de los líderes más respetados y temidos de la MS-13. Sus caminos habían divergido completamente, pero el destino tenía una última jugada preparada. La noche del 3 de febrero de 2022, el presidente Nayib Bukele recibió un informe que cambiaría todo. La operación más grande contra las pandillas en la historia de El Salvador había capturado a más de 50 líderes criminales, incluyendo a quien la inteligencia identificaba como uno de los cerebros principales de la MS-13. «Señor presidente», le dijo el director de la policía mientras le entregaba la lista de capturados, «hay algo que necesita saber sobre uno de los detenidos». Bukele revisó la lista hasta que sus ojos se detuvieron en un nombre que no había visto en más de 15 años, Miguel Contreras López. Por un momento el mundo se detuvo. El presidente de El Salvador se quedó inmóvil, procesando una información que su mente se resistía a aceptar. «¿Está seguro de que es la misma persona?», preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Completamente seguro, señor presidente. Miguel Contreras López, 33 años, nacido en Soyapango. Los datos coinciden perfectamente». Esa noche, Bukele no pudo dormir. Caminó por su despacho presidencial recordando tardes de fútbol, conversaciones sobre cambiar el mundo, promesas de amistad eterna. ¿Cómo había llegado Miguel a convertirse en lo que ahora era? ¿Qué decisiones, qué circunstancias, qué momentos habían marcado la diferencia entre sus destinos? 3 días después, contra el consejo de todo su equipo de seguridad, Bukele tomó una decisión que nadie esperaba. Quería ver a Miguel personalmente. «Señor presidente», le advirtió su jefe de seguridad, «es extremadamente peligroso. Este individuo es considerado altamente violento». «Era mi amigo», respondió Bukele simplemente. «Necesito entender qué pasó». La prisión de máxima seguridad donde tenían a Miguel era un complejo blindado que parecía diseñado para contener monstruos, no personas. Bukele llegó con una escolta mínima, vestido con un traje simple, sin las formalidades presidenciales habituales. La celda de Miguel estaba en el bloque de mayor seguridad. Cuando las puertas se abrieron, Bukele se encontró cara a cara con un hombre que a la vez era completamente diferente y exactamente igual al niño que recordaba. Miguel había crecido, obviamente. Era más alto, más fuerte, con tatuajes que cubrían sus brazos y cuello. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, intensos, ahora endurecidos por años de violencia. «Nayib», dijo Miguel cuando lo vio entrar. Su voz era tranquila, casi amigable. «Mira nada más en lo que te convertiste». Se miraron en silencio por un momento que pareció eterno. 2 hombres de 33 años, formados por el mismo barrio, moldeados por decisiones completamente diferentes. «Miguel», dijo finalmente Bukele, «¿qué pasó con nosotros?» Miguel sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «¿Qué pasó? Tú te fuiste a vivir tu vida de rico y yo me quedé en el infierno que prometimos cambiar juntos. No era mi decisión irme, era un niño. Todos éramos niños, Nayib, pero algunos niños tienen padres que los sacan del barrio, y otros tienen padres que se mueren trabajando para que los ricos sean más ricos». El silencio que siguió estaba cargado de años de resentimiento, de oportunidades perdidas, de caminos que pudieron ser diferentes. «¿Recuerdas lo que me dijiste?», preguntó Miguel, «que cuando fuéramos grandes íbamos a cambiar este lugar, que nadie más iba a sufrir». «Lo recuerdo», respondió Bukele. «Bueno, yo también traté de cambiarlo, solo que mi forma de cambiar las cosas fue diferente a la tuya».
Bukele se acercó a los barrotes que los separaban. Miguel, esto no es cambiar nada, esto es perpetuar el ciclo. ¿Y tu forma sí funciona?, preguntó Miguel con una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Encerrando a tipos como yo? ¿Construyendo más cárceles? Era una pregunta que Bukele no había esperado, pero que lo golpeó con una fuerza inesperada. Estoy tratando de cambiar el sistema desde adentro, respondió. Y yo traté de cambiarlo desde abajo. La diferencia es que tú tuviste oportunidades que yo nunca tuve. Hablaron durante 2 horas, no como presidente y criminal, sino como 2 hombres que habían compartido una infancia y necesitaban entender cómo habían llegado a ser enemigos. Miguel le contó sobre su madre, sobre las noches sin comer, sobre las decisiones que había tomado cuando no parecía haber otras opciones. Bukele le habló de la culpa que había cargado durante años, de las noches en que pensaba en él, de las oportunidades que había tenido y que deseaba que Miguel hubiera tenido también. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Miguel hacia el final de la conversación, que los dos terminamos siendo líderes, tú de un país, yo de una pandilla. Al final, ambos encontramos formas de tener poder sobre la vida de otras personas. Cuando Bukele se levantó para irse, Miguel le hizo una última pregunta. ¿Crees que las cosas hubieran sido diferentes si no te hubieras ido del barrio? Bukele se detuvo en la puerta. Era una pregunta que no tenía respuesta, pero que lo acompañaría por el resto de su vida. No lo sé, Miguel, pero sé que voy a asegurarme de que otros niños no tengan que elegir entre los caminos que nosotros elegimos. Miguel asintió. Espero que lo logres, hermano. De verdad lo espero. Esa noche, de regreso en su despacho presidencial, Bukele tomó decisiones que cambiarían las políticas sociales de El Salvador. Programas de educación, oportunidades de trabajo para jóvenes en riesgo, inversión en los barrios marginales. No era solo política, era personal. 6 meses después, Miguel fue sentenciado a 30 años de prisión. Bukele no intervino en el proceso judicial, pero se aseguró de que tuviera acceso a programas educativos y de rehabilitación. A veces, en las noches silenciosas del poder, Bukele pensaba en esa conversación, en cómo 2 niños que habían corrido juntos por las mismas calles habían terminado en lados opuestos de la ley. Y entendía algo que pocos políticos comprenden, que detrás de cada criminal hay decisiones tomadas por desesperación, que detrás de cada pandillero hay un niño que alguna vez tuvo sueños diferentes, que el destino no está escrito en las estrellas, sino en las oportunidades que la sociedad ofrece o niega. La historia de Nayib y Miguel se convirtió en un recordatorio silencioso de que los caminos de la vida se bifurcan en momentos que a veces no controlamos, pero que siempre tenemos la responsabilidad de crear mejores opciones para quienes vienen después. Si esta historia te ha hecho reflexionar, déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que las circunstancias determinan nuestro destino o que siempre tenemos opciones para elegir nuestro camino? Y no olvides suscribirte para más relatos que exploran las decisiones que cambian vidas.